La justicia condena a Valdemar por haber dicho que el 8 de enero fue organizado por el PT. Sí, gente que miente. El presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto, fue condenado ayer a pagar. ¿Ayer o hoy? Ayer. Hoy es miércoles, gente. ¿Qué es esto, gente? Ayer, ¿verdad? Se equivocaron, ellos se equivocaron. Ayer fue martes, no, ayer fue lunes. Condenado a pagar 20,000 de indemnización por daños morales al Directorio Nacional del PT. La decisión de la Quinto Juzgado Civil de Brasilia se tomó después de la acción presentada por el partido del presidente Luis Inácio Lula da Silva debido a declaraciones hechas por Valdemar durante el Rocas Festival de 2025 en septiembre del año pasado. Así es, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dijo que el 8 de enero ocurrió por culpa del PT. Fue organizado por el PT. Ahora va a tener que pagar una indemnización por daños morales. ¿Por qué? Porque es mentira. Sabemos muy bien quién estaba detrás, especialmente el núcleo crucial que fue condenado. Entre ellos, Bolsonaro, el jefe, 27 años y 3 meses, Braga, Neto, 26 años, Felipe Martins, 24 años, General Heleno, 21 años, el general Sergio Nogueira, 19 años. Anderson Torres, 24 años, almirante, Almir Garnier, 24 años, todos ahí que organizaron y estaban detrás de escena usando a la fanaticada bolsonarista como masa de maniobra. Entonces, así, no tuvo nada que ver con el PT, ¿verdad? El PT perdió la elección ante Bolsonaro en 2018. ¿Viste al PT salir a la calle, invadir la sede de los tres poderes? No, no lo viste y no lo vas a ver. ¿Entendiste? Entonces ponlo ahí, aprovecha el momento y ya ponlo, Lula tetracampeón. Lula tetracampeón, Bolsonaro, ni el padre ni el hijo, Bolsonaro nunca más. Bolsonaro es un peligro. El bolsonarismo es un peligro para la salud pública. La pandemia de COVID-19 que lo diga. Por eso ponlo. Ni el padre ni el hijo Bolsonaro nunca, nunca más. En la decisión del Procurador General de la República, él usa a Daniel Silveira como ejemplo y pone otro artículo que lo cambia todo. Él pone el delito de coacción en el curso del proceso y el artículo 71 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 71 del Código Penal, Andrea? Continuidad delictiva. Fue un delito continuado. ¿Qué significa eso? Significa decir que el tribunal que va a juzgar puede entender que esa persona cometió hasta 7 delitos de coacción durante el proceso. Cometió una vez cuando hizo una amenaza con el tarifazo. Cometió otra vez cuando hizo una amenaza con la ley Magnitsky. Cometió otra vez cuando hizo una amenaza con la suspensión de visas y cometió de nuevo cuando hizo otra amenaza diciendo que va a hacer un caza F-35 que va a pasar por Brasil y va a derribar el Supremo Tribunal Federal. Y cometió de nuevo cuando hizo otra transmisión en vivo junto con Rodrigo, ¿cómo se llama? Que también fue solicitado central, su asunto, de aquí, mira, ¿cómo se llama él, gente? Figueiredo, ¿entienden? Figueiredo también. La PGR también pidió su condena. Entonces, así, él puede estar involucrado en continuidad delictiva y la Suprema Corte puede entender que cometió ese delito de coacción en el curso del proceso varias veces, hasta 7 veces. ¿Eso qué significa en la práctica, Andrea? Una pena mayor. Una pena mayor de 8 años. Porque el delito de coacción en el curso del proceso tiene una pena máxima de hasta 4 años. Y otra cosa, todavía puede haber un aumento de la pena. Puede haber un aumento de la pena, exactamente eso, todavía puede haber un aumento de la pena que la Procuraduría General de la República no lo incluyó. No, Andrea, no lo puso, pero el juez del caso, el relator, puede aplicarlo. Si él lo considera en el momento de la dosimetría, que es un aumento de pena por la violencia de la situación que se presentó. Y yo creo que Alexandre de Moraes lo va a poner porque fue muy grave. Fue muy grave lo que hizo Eduardo Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro, él apostó todo y él creyó que Donald Trump iba a derrocar a Alexandre de Moraes y a Lula. Por eso hizo todo lo que hizo. Si no, no lo habría hecho. No habría abandonado su chambita de casi 50,000 reales al mes, la inmunidad parlamentaria como diputado federal. Y la posibilidad ahora de ser elegido senador. Él siempre estuvo en primer lugar en las encuestas electorales para el Senado en Sao Paulo. Él hizo todo lo que hizo porque realmente lo hizo todo y creía que iba a derribar a la Suprema Corte porque la Suprema Corte estaba juzgando a su papá, iban a condenar a su papá y toda esa situación. Entonces fue gravísimo. Por eso les digo y les repito a ustedes. ¿Conoces a Daniel Silveira? Deja de lado eso de los golpes y las bombas y todo eso y que fue arrestado y que Alexandre de Moraes incluso lo liberó o lo dejó en libertad. Y en cuanto salió, volvió a hacer de las suyas. Entonces Alexandre de Moraes lo agarró y lo devolvió a la cárcel. Y ahora dijo que va a cumplir la mayor parte en régimen cerrado. Así va a ser el caso de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro va a recibir más de 8 años de cárcel. Ese delito tiene una pena máxima de 4 años, pero como fue en continuación delictiva con el artículo 71, la Suprema Corte puede entender que él cometió hasta 7 delitos. ¿Eso qué genera, Andrea? ¿La multiplicación por 7? No, la ley no establece eso. La ley establece que va a haber un aumento entonces de 2/3. Con eso su condena va a casi 7 años. Y con el aumento que puede haber, que debe haber, del aumento de pena que también es aplicable en este caso, que el PGR no incluyó, pero que Alexandre de Moraes puede incluir en la dosimetría. Él va a recibir más de 8 años de prisión. ¿Eso qué significa? Régimen cerrado. Quien recibe una pena privativa de libertad superior a 8 años. Obligatoriamente el inicio del cumplimiento de la pena es en régimen cerrado. Y yo ya no soy adivina. No necesitas ser adivina para saber eso, solo tienes que estudiar un poquito. Pero ya te lo estoy diciendo. Eduardo Bolsonaro va a recibir más de 8 años. Y obligatoriamente el inicio del cumplimiento de la pena será en régimen cerrado. Y se decretará su arresto. Y con eso, de hecho, él estará prófugo allá en Estados Unidos, porque por ahora él está como fugitivo. ¿Qué es eso? Es una situación de fuga porque él tiene miedo, pero no hay orden judicial en su contra. Pero cuando él sea condenado, y no va a tardar, va a ser más rápido de lo que pensaba, porque ya está en los alegatos finales. Después de los alegatos finales, ¿qué sigue, Andrea? Decisión final, donde la primera sala va a decidir Alexandre de Moraes, relator, Flavio Dino, Cristiano Sanín y Carmen Lucia. Y van a decidir y será condenado. Él será condenado a un poco más de 8 años y obligatoriamente empezará en régimen cerrado y se decretará su prisión. Ahí sí, él estará como fugitivo. ¿Y cuál es el efecto de la pena, entre otros? La inelegibilidad, por eso les dije en otras transmisiones explicando. Eduardo Bolsonaro nunca será senador de la República en Brasil. Él se está postulando como suplente de un diputado estatal que de hecho está creando una división terrible en el PL. Entonces, él no será porque uno de los efectos de la consecuencia de la pena es su inelegibilidad. Y ya les expliqué, puede ser incluso una pena menor. Hasta pensé que sería una pena menor para Eduardo Bolsonaro, pero después de que leí la solicitud de condena de la PGR, me di cuenta de que ellos cerraron el cerco y que su pena va a ser mayor de 8 años. Y solo por ser una acción penal pública incondicionada, que es el delito de coacción en el curso del proceso, combinado con la ley de ficha limpia que establece que quien sea condenado en una acción penal pública, si es condicionada aún más grave por un órgano colegiado, tiene como consecuencia la inelegibilidad. Ya es un efecto de la pena y todavía existe esa ley que declara la inelegibilidad del tipo porque de ninguna manera debería ser político, un tipo condenado en una situación grave como esa. Vamos a ver un pedacito aquí de la declaración del Procurador General de la República en su decisión, que nos trajo a partir de nuestro entendimiento claro y conocimiento toda esta revelación que les estoy trayendo, que no he visto en ningún lugar hasta ahora,
todo el procurador general hablando, todo el recorrido estratégico, Mino denunciado en la denuncia que él mencionó, todo el historial de las acciones de Eduardo Bolsonaro confirma el dolo específico de Eduardo Bolsonaro para instaurar un clima de inestabilidad, de temor, proyectando sobre las autoridades brasileñas la perspectiva de represalias extranjeras y sobre la población el espectro de un país aislado y ridiculizado. Todo esto y siempre con la intención de presionar al Supremo Tribunal Federal para que no dictara sentencias condenatorias en los procesos relacionados con el llamado caso del golpe. No se puede admitir tampoco la tesis de que la conducta del acusado estaría protegida por el ejercicio regular de un derecho o por la libertad de expresión, dada la inexistencia de un derecho absoluto. La libertad de expresión, aunque es un pilar de la democracia, puede encontrar límites cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos relevantes, como la correcta administración de la justicia en el ámbito penal, el derecho de. La manifestación no puede servir como salvoconducto para la comisión de delitos, especialmente cuando el discurso se convierte en una herramienta de coacción y amenaza directa contra miembros del Poder Judicial. De la misma forma, la inmunidad parlamentaria no puede ser invocada como escudo para la impunidad. En más de una ocasión, el Supremo Tribunal Federal entendió que la prerrogativa constitucional del parlamentario exige un nexo causal directo con el ejercicio del mandato. La Suprema Corte tradicionalmente condiciona la inmunidad parlamentaria a la observancia de la cláusula geográfica, es decir, a manifestaciones ocurridas dentro del recinto de la Cámara Legislativa, o al menos la existencia de un nexo de aplicación recíproca entre la declaración y el ejercicio del mandato en el caso presente. Además de la evidente distancia geográfica, las declaraciones carecen de pertinencia con la agenda de un diputado federal, notablemente por ser manifiestamente contrarias a los intereses nacionales. Ahí él habla aquí y pide la condena allá para que entiendas. Ahí él pide aquí, mira. Ante los fundamentos expuestos anteriormente, la Procuraduría General de la República solicita la condena de Eduardo Nantes Bolsonaro por la práctica del delito de coacción en el curso del proceso, artículo 344 del Código Penal. En la modalidad continuada, artículo 71 del Código Penal, además del valor mínimo de la reparación de los daños morales. Entonces, mi querido, además de la situación del delito de coacción en el curso del proceso, existe un artículo 71 que es la continuidad delictiva, que es el delito continuado. Ahí el Supremo Tribunal Federal puede entender que Eduardo Bolsonaro cometió 7 coacciones en el curso del proceso como continuidad delictiva. Es para que entiendas que es como en el robo. ¿Has visto a esa persona que va y roba una panadería y luego va y roba en otra situación, roba esto, roba aquello y así sucesivamente? O va a un supermercado, roba la caja, luego se va y al día siguiente vuelve a ese mismo supermercado y roba de nuevo. Ahí le pueden caer hasta 7 veces por continuidad delictiva. Es lo que dice el Código Penal. Por eso digo y repito, Eduardo Bolsonaro está en problemas. Puedes poner ahí que está en problemas. Y es interesante que esa gente, ellos no se consideran muy inteligentes. Pero les voy a decir, Eduardo Bolsonaro no fue nada inteligente. Entonces tú dices, no, André, eso ya lo sabemos, es obvio. Pero no es solo en la situación material de lo que hizo, también en lo procesal. Si él hubiera contratado a un abogado en ese proceso, no estaría en las alegatos finales. Es la Defensoría Pública de la Unión la que está actuando y hace muy bien todo su trabajo, pero es diferente de un abogado particular cuando tú pagas a un abogado particular. Él tiene otros recursos que podría usar ahí para ganar tiempo.
Y ni siquiera Eduardo Bolsonaro aprovechó esa pericia por falta de inteligencia y capacidad cognitiva para entender toda la realidad fáctica de la gravedad de su situación. Él podría haber ganado tiempo y ni siquiera eso hizo. Por eso creo que estamos en mayo o en junio. En junio, tendremos una decisión condenatoria del colegiado de la Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro, que le va a dar más de 8 años de cárcel. No es sin razón que el Procurador General de la República usó como ejemplo en esta decisión que acabo de leer para ustedes el caso de Daniel Silveira, el diputado federal que está preso. Dentro de poco va a cumplir más de 5 años preso. Exactamente, precisamente por esa acción violenta contra las instituciones, por las amenazas, la coacción y todo eso, que Eduardo Bolsonaro por lo visto no aprendió y va a ir a la cárcel y dentro de poco va a estar como prófugo de la justicia brasileña. Pon que Eduardo Bolsonaro se fregó en el crédito, en el débito y en el PIX. ¿Verdad, Nicolás? Mi papá André no es malo, de verdad, no es malo en ese sentido. Es cuestión de justicia. Esas personas lo hacen a propósito. Atacan, agreden, amenazan y creen que es libertad de expresión. Como el propio Procurador General de la República dejó muy claro, no existe libertad de expresión para nadie, ni para diputado federal, ni para senador. Eso es un delito. Y esa gente todavía tiene el descaro de decir que es de Jesús. ¿Dónde está Jesús en eso? No existe. Vamos a ver aquí. El videíto. Núñez Márquez asume hoy la presidencia del TSE. Mira este titular aquí. Núñez Márquez asumió hoy la presidencia del TSE. Mira aquí. Núñez Márquez propuso una regla de doble verificación en las urnas de 2026. Salió aquí en Poder 360. ¿Y cuál es la novedad, Andrea? Ninguna. ¿Cómo así? ¿Entiendes? Siempre existe la doble verificación de las urnas electrónicas, gente. Solo que ellos ponen esto como si los otros ministros, como Carmen Lucia, como especialmente Alexandre de Moraes, no hubieran establecido la doble verificación. La doble verificación ya es una regla establecida en el TSE. Entonces ellos ponen que el nuevo presidente, Núñez Márquez, establece la doble verificación. Para tirar conclusiones, ahí la persona ni siquiera lee el artículo, solo para lanzar su veneno. Durante la elección de Lula y Bolsonaro, que Lula ganó, no hubo doble verificación, siempre la hubo. La doble verificación es una norma común. No hay ninguna novedad. El titular que hicieron fue solo para echar veneno y alimentar al rebaño. Solo eso, nada más. La doble verificación siempre ha existido. Y otra cosa, Núñez Márquez va a tener que seguir todos los procedimientos y todas las legislaciones electorales y resoluciones del Tribunal Superior Electoral. Va a tener que seguir todo al pie de la letra. Ahora, claro que puede hacer la vista gorda para los bolsonaristas en algunas situaciones. Pero de todos modos, quien decide es el colegiado. Es el conjunto de los 7 ministros del TSE y no él solo. Y tampoco el vicepresidente, que ahora también será André Mendonça. Pero ¿cuál es el poder real de un presidente de la casa? André, les explico, es tener la agenda. Él es quien establece lo que se va a juzgar. Él tiene la agenda. Voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner aquello, voy a poner aquí. ¿Entienden? Así que pueden estar tranquilos. No creo que tengamos novedades en el sentido de una manifestación golpista o cualquier situación por ser Núñez Márquez y André Mendonça. No va a pasar eso porque, queramos o no, existe un acuerdo superior al TSE donde todo puede llegar al Supremo Tribunal Federal mediante un recurso ordinario, que es exactamente quien el Supremo Tribunal Federal está por encima del TSE. Y cualquier situación que haya de abuso, de situaciones exóticas o extrañas a las resoluciones y a las leyes electorales, el Supremo Tribunal Federal, sin duda, va a intervenir.
Entonces vamos a seguir tranquilos. La cuestión es trabajar para realmente concientizar a las personas, para que conozcan, entiendan y no sean contaminadas por esta situación de ese virus, de esa secta bolsonarista, donde la gente hasta empieza a tomar detergente, ¿verdad? Por el amor de Dios, ¿verdad? El bolsonarismo está muy loco. El bolsonarismo es capaz de hacerle creer a la gente que el detergente es Danoniño. Ay, Dios mío, la gente empieza a tomar detergente. ¿No es una locura? Yo pienso que esa gente es capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, así, una persona que es bolsonarista, tiros, golpes y bombas, nosotros no podemos, ¿verdad? No hay que darles mucha importancia porque son negacionistas. Entonces hay que tener mucha paciencia. Para ellos, el detergente se volvió como un danonino. Ay, no, ese bolsonarismo es demasiado. Jesús pasó a ser puro tiro, golpe y bomba. El bolsonarismo fue capaz de decir que Jesús es puro tiro, golpe y bomba. ¿Dónde has visto eso? Jesús es amor, misericordia y perdón. La salvación es una locura, ¿sabes? Vamos a ver un poco aquí. Incluso ayer Lula creó el Día Nacional de la Memoria de la COVID. Vamos a ver un fragmento del discurso de Lula aquí. Muy importante, aquí los negacionistas no tienen cabida. Entonces, lo que tenemos que hacer, gente, es lograr que las personas sepan quién fue del responsable, que fortalecieron la ignorancia del presidente en el manejo de una epidemia como esta. Tenemos que decir la cantidad de médicos, sabe que recetaba cloroquina, la entidad de personas de la cantidad de gente del país que dicen que vacuna hacía que las personas se volvieran gays, que la vacuna hacía que las personas se volvieran caimanes, que la vacuna les hacía todo lo malo a los niños. Si no los nombramos, la gente no sabe quiénes son. Sea cualquier iglesia, cualquier región, el padre, el pastor, cualquiera que estuviera diciendo que la vacuna no podía darse a los niños, que la vacuna podía causar esto o aquello, porque la vacuna causaba tal cosa. Tenemos que dar nombres para que aprendamos como mínimo a respetar al ser humano. Porque si nos quedamos pasivos, Padilla, y ocurre otra pandemia, ellos van a actuar de la misma manera. ¿Quién se acuerda de su ministro de Salud? ¿Quién se acuerda el nombre de los ministros? ¿Quién se acuerda del primero? ¿Quién se acuerda del segundo? Al tercero sí lo recuerdas porque era un general totalmente desinformado e ignorante. Y le gustaba ser así. Él pensaba que eso lo haría ser elegido. Era su propia ignorancia. Entonces, si no llamamos a las cosas por su nombre, van a andar por las calles como si fueran seres humanos que tuvieran un mínimo de sentimiento, como humanistas. Por lo tanto, quiero felicitar a los diputados y al Congreso Nacional que una vez más aprueban una ley importante y el Ministerio de Salud publicó aquí la gestión de Bolsonaro y la pandemia del COVID-19. Es importante que cada militante tenga esto aquí en la mano porque aquí está todo lo que fue la desgracia que ellos dijeron durante 2 años de pandemia. Pues es el negacionismo, ¿verdad, gente? Lo que generó más de 750,000 muertos en Brasil. Donde el bolsonarismo sigue igual. Ellos siguen siendo negacionistas. Y claro que todo esto también es una provocación, ¿verdad? Porque eso sirve como cortina de humo. Es una cortina de humo para tapar ahí a Ciro Nogueira, exministro de Bolsonaro, que fue atrapado en el tema del fraude del Banco Master. Obviamente solo sirve para eso. El problema es que la manada lo sigue y se la pasa haciendo videitos que tienes que sacar hasta a los niños de la sala porque el bolsonarismo es un peligro para las personas, especialmente para los niños. Y para ellos mismos, ¿entiendes? Andrea, eso de tomar detergente es ridículo, ¿verdad, gente? Ahora, si quieres tomar detergente, toma lo que quieras. Toma lo que quieras, pero si después hay consecuencias, no vengas a llorar, porque la Anvisa ya lo advirtió. No vengas a llorar. Incluso el ministro de Salud, Padilla, del que Lula habló aquí, él también habló aquí y nos dio una explicación necesaria para que todos nosotros entendamos un poco de toda esta situación. Y tiene que quedar muy claro, pon atención aquí.
El detergente no es una discusión de izquierda o derecha. No importa por quién votaste o por quién piensas votar. La acusación de persecución a la empresa no tiene ningún sentido. La inspección que encontró irregularidades en la fábrica fue realizada por un técnico de la Anvisa Nacional junto con la vigilancia sanitaria del gobierno del estado de São Paulo. No es del PT. Y de la alcaldía de Amparo, que no fue designada por el presidente, o sea, está vinculada a 3 gobiernos diferentes. Y el director de la Anvisa, que es responsable de esta área, determina la suspensión. Fue designado por el gobierno de Bolsonaro. Incluso fue secretario del ministro de Salud de Bolsonaro. Mira aquí las imágenes del Fantástico mostradas desde dentro de la empresa. Nadie está intentando destruir ninguna empresa. Estamos hablando de un riesgo serio. La bacteria que se encontró en los productos puede desarrollar resistencia a los antibióticos. No se puede correr ese riesgo. La alerta es para los productos de lotes que terminan en 1. Si encuentras estos productos en tu casa, no los uses, no los tires y no los bebas. Guárdalos en un lugar seguro. Dependiendo de la decisión final de Anvisa, la empresa estará obligada a recogerlos y tendrá que reembolsarte. Quien hoy está haciendo bromas, lavando los trastes, hasta hace poco aplaudía a quienes se burlaban de personas que morían sin oxígeno durante la pandemia, diciendo que la vacuna te iba a convertir en cocodrilo, dejando de comprar vacunas para gastar dinero público en cloroquina. ¿Quién crees que realmente se preocupa por tu salud? ¿Los técnicos de Anvisa, de la vigilancia del estado de São Paulo, de la alcaldía de Amparo o ese grupo? Una bacteria y detergente no son una Anvisa. Así es, gente. Esos bolsonaristas están enfermos. No, solo puede ser eso, porque no hay otra explicación. La Anvisa hizo la advertencia porque hay una bacteria en el lote del detergente IP que termina en 1 que puede contaminar a las personas. Esa es la situación, principalmente para las personas inmunosuprimidas, aquellas personas que son obesas, que tienen diabetes, que tienen enfermedades. Si esta bacteria entra en contacto con una de estas personas en una herida, en alguna situación, esa persona puede volverse resistente a los antibióticos y puede llegar a morir. Esa es la situación. Entonces la Anvisa avisó que no se debe usar ese lote del detergente IP. Entonces los bolsonaristas dijeron que es persecución política del gobierno de Lula, porque el dueño de IP donó 2 millones para la campaña o 1 millón para la campaña de Bolsonaro en 2022. El problema no es eso, gente. Hasta porque el problema fueron los 3 millones que Fabiano Zet, el cuñado de Daniel Borcaro, que está preso por el fraude de miles de millones del Banco Master que donó a Bolsonaro. Ese es el problema. Y que Ciro Nogueira, exministro de Bolsonaro, está en la mira de la Policía Federal. ¡Au! Entonces ellos levantan la cortina de humo. Salgo del IP, voy a tomar Danoniño, porque para nosotras, las bolsonaristas, el IP se volvió Danoniño, porque no sé qué. ¿Para qué? Para crear una cortina de humo. Solo para eso. Y para encubrir el caso de Ciro Nogueira, exministro de Bolsonaro, involucrado en el fraude multimillonario del Banco Master. Solo que es muy peligroso, porque puede haber contaminación. ¿Y si la persona se contamina y muere, Andrea? Y entonces, la IP va a tener un problema, por ejemplo. Claro que va a tenerlo. Y esas personas que están incentivando a otros a tomar deberían ser responsabilizadas. El Congreso Nacional necesita crear un nuevo tipo penal de delito, que es la incitación al delito sanitario por Internet. ¿Verdad, Andrea? Sí. Ahí tiene que crearse ese delito, la incitación y las manifestaciones que inciten a delitos contra la salud pública en cuestiones sanitarias. Delito, pena, reclusión de 2 a 6 años, porque esto es gravísimo, gente. Es gravísimo. Esto puede convertirse en una situación de muertes. Ahí entran diputados y senadores haciendo esa idiotez, empresario como Luciano Hang ahí. Tiene que crearse ese tipo penal. Y ya hago esta advertencia aquí. Tú que eres diputado federal, tú que eres senador, hazlo. Crea ese tipo penal, porque no va a parar. Los bolsonaristas no van a parar.
Me gustaría saber si, Dios no lo quiera, si hubiera sido en la época del Cesio 137 que ocurrió en Goiânia, aquí en Goiânia, si ellos irían a agarrar la piedra de Cesio y se la pasarían por el cuerpo para brillar. Cesio 147, el mayor accidente radiactivo que Brasil ha tenido, donde las personas murieron y las que no murieron, muchas tuvieron cáncer. Y entonces, eso es muy grave y eso necesita ser regulado por la legislación penal. No podemos aceptar este tipo de situación porque es poner en riesgo la vida de las personas mientras ustedes están haciendo payasadas con respecto a la sandalia. Miren, me importa un comino lo que hagan. No voy a comprar Havaianas. La derecha, la izquierda. Entonces arránquense la pierna derecha y la izquierda. No manejes un carro porque manejas del lado izquierdo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Ves la tontería? Ahora, cuando entras en situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, la salud pública, las personas tienen que ser responsabilizadas. Pero para eso se necesita un tipo penal que no existe específicamente en esta situación en el Código Penal y que necesita ser creado. Y creo que esta es una oportunidad para que el diputado o senador proponga esta medida, incluso el propio presidente de la República. El diputado Lindenberg también habló sobre esto aquí, que quiero compartir con ustedes. Presten atención. Esa gente tiene que dejar de beber detergente IP y ponerse a estudiar. El bolsonarismo entró en desesperación después de la decisión del ministro Alexandre Moraes de suspender la ley de dosimetría. Y ahora anuncian una PEC de amnistía que también es totalmente inconstitucional, fíjate. No me queda otra alternativa más que volvieron al texto de una PEC, porque ahí no va a haber cuestionamiento del Supremo Tribunal Federal, proyecto de enmienda constitucional. Gente, esto es una vergüenza, un escándalo. Esto, amigos, no es un proyecto para Brasil, para las personas. Solo hablan de librar a Bolsonaro. Ahora vean, es el colmo del casuismo. Poner en la Constitución una amnistía para los golpistas del 8 de enero. Esa gente tiene que dejar de tomar detergente y ponerse a estudiar. Tienen que razonar, ¿verdad, gente? Ya les expliqué, ¿verdad? Esa PEC propuesta por el diputado federal, líder del PL, Pastor Sócines Cavalcante, él hizo una propuesta de enmienda a la Constitución que establece amnistía para los golpistas. No va a prosperar. No va a prosperar. Entonces él dijo que está presentando esa propuesta porque como es una propuesta de enmienda a la Constitución, la Supremo Tribunal Federal no la puede derribar porque si se aprueba va a ser una enmienda a la Constitución. Ya les dije que él les está mintiendo. Y lo que lamento mucho es que desafortunadamente muchos periodistas no cuestionan esta situación cuando los diputados mienten descaradamente. No sé si es porque el periodista no sabe o porque no quiere contradecir al parlamentario que está mintiendo. Es mentira. El Supremo Tribunal Federal sí puede analizar en control de constitucionalidad, eso es una práctica común, las enmiendas a la Constitución. Ya les hablé del poder constituyente derivado de reforma que está bajo análisis concreto de constitucionalidad o no. Ya hablé del poder constituyente originario, que es otra cosa. No voy a repetir todo aquí, pero eso tiene que ser corregido por la prensa, gente. Sí. En el acto, ¿entendieron? Es una vergüenza esta situación. Vamos a mostrar el otro video de él aquí hablando sobre esta situación. Gracias. Gente, solo da risa. Los bolsonaristas ahora están bebiendo detergente IP. Esa gente está en contra de la ciencia. Ellos ya estaban en contra de las vacunas en la época del COVID. Quiero explicarles aquí. Miren, todo esto comenzó porque la Anvisa y la Vigilancia Sanitaria del gobierno de Sao Paulo, que está gobernado por Tarcísio, clausuraron una fábrica en Sao Paulo, en el municipio de Amparo. Había riesgo de contaminación microbiológica, un peligro para la salud de las personas. Entonces estos tipos entran en esa defensa del IP. ¿Sabes por qué? Porque los dueños ayudaron financieramente a la campaña de Jair Bolsonaro. Entonces ellos salen como locos, sin preocuparse por la salud pública, por la vida de las personas. Es más grave, gente. Miren esto. Vuelvo a decir, la vigilancia sanitaria del gobierno de Tarcísio. Y hay más. Hoy el ministro Padilla rebatió eso. El director de Anvisa del área fue un director indicado por Jair Bolsonaro.
Entonces ellos inventan toda esta historia y lo convierten en una guerra, en una batalla política. En realidad, esto es salud pública. Gente, Esa gente no puede volver a gobernar Brasil. Es lo que faltaba y ahora salen con esto. Son esos locos bebiendo DTG de pie. Qué cosa tan ridícula, gente. Y un detalle, ellos quieren encubrir, quieren crear una cortina de humo. Por eso están inventando toda esta situación. Sea por la cuestión de Ciro Nogueira que acabo de explicar, Fabiano Cetello, que está detenido, la cuñada de Daniel Bolcaro, que fue el mayor donador de la campaña. No fue el IP el mayor donador de la campaña, fue el Banco Master. Allí, a través de Fabiano Cetello, que está detenido por el fraude de miles de millones, donde Ciro Nogueira, exministro de Bolsonaro, está en la mira de la Policía Federal. Eso es lo que quieren ocultar. Y también quieren encubrir el tema de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Banco Master, donde dijeron que quieren la apertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Banco Master. Pero eso es mentira. Por eso es que siguen levantando este tipo de situación que es peligrosísima para la salud pública. A ellos no les importa, no tienen responsabilidad con nada, quieren encubrir toda la situación y esconderla. Pero el gobierno, los diputados federales, están buscando la apertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Banco Master. ¿Ustedes no quieren? Entonces, vamos con todo. Mira aquí, pon atención. la operación de la Policía Federal terminó evidenciando aún más que ese Bolso Master tiene conexiones en el corazón del gobierno de Bolsonaro. Al fin y al cabo, estamos hablando del jefe de la Casa Civil del gobierno de Bolsonaro. La Policía Federal estuvo en la casa del senador, en un barrio exclusivo de Brasilia. Ciro Nogueira es presidente de Progresistas, fue ministro de la Casa Civil del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal le incautó su celular y $27,000 en efectivo. Estamos hablando del presidente del Banco Central del gobierno de Bolsonaro. Entonces, esas conexiones revelan una relación directa del presidente de la República con el esquema del Bolso Master, así como ocurrió con el fraude del INSS. Por eso es que el Congreso Nacional no puede permitir ninguna posibilidad de sospecha de que se está encubriendo esa investigación. Y tenemos que instalar inmediatamente la CPI y dar una respuesta a la sociedad brasileña, para que efectivamente toda esa conexión política que involucra a Forcaro y a Bolso Master pueda salir a la luz pública y todos los involucrados sean identificados y puedan ser ejemplarmente castigados. ¿Y recuerdas la CPI del INSS? Ya les dije que el fraude del INSS está conectado, vinculado con el fraude del Banco Master. ¿Recuerdas por qué está vinculada, Andrea? Porque el Banco Master también tuvo autorización de Onyx Lorenzoni, exministro de Previsión de Bolsonaro, para hacer deducciones a los jubilados y pensionados. Y lo hicieron de miles ahí ilícitamente. Entonces la policía incluso ya pidió la unión de las dos investigaciones. Entonces, una está ligada a la otra. Ahí recuerdas que hubo la CPMI del INSS, donde el relator y el presidente, dos bolsonaristas, hicieron un informe señalando a quién debería investigarse. Así es. Te pregunto, ¿Ciro Nogueira fue investigado en la CPI del INSS? No lo fue. Pero, Andrea, ¿hubo una solicitud de investigación de Ciro Nogueira en la CPI? Sí, la hubo. Hubo un requerimiento del diputado federal Kim Kitaguiri pidiendo que Ciro Nogueira diera explicaciones, que fuera interrogado allá en la CPI. Y el presidente y el relator lo protegieron y no dejaron que Ciro Nogueira fuera interrogado, que fuera cuestionado ahí en la CPI. Y entonces tú dices, no, Andrea, pero seguramente lo puso en un informe. Ellos mostraron un informe de muchas páginas poniendo a un montón de gente ahí para entregarla a la Policía Federal para que fuera investigada. Deben haber puesto a Ciro Nogueira. No lo pusieron. Y fueron avisados y no lo pusieron. Solo que ahora el expresidente de la comisión hizo un pequeño video para decir que la CPI sabía que Ciro Nogueira estaba involucrado. Pero si ellos sabían que Ciro Nogueira estaba involucrado, te voy a mostrar el video de él diciendo eso en un momento.
Si ellos sabían que Ciro Nogueira estaba involucrado, ¿por qué no lo pusieron en el informe? Porque el nombre de Ciro Nogueira no está en el informe. ¿Por qué no citaron a Ciro Nogueira para declarar en la CPI si el propio diputado Kim Kitaguiri pidió que lo citaran para ser interrogado en la CPI? Mira lo hipócrita que es esta gente, mira aquí. Mira la hipocresía aquí, pero como dice el propio diputado federal Rogerio Correa, que va a hablar aquí, el pez muere por la boca. Siguiendo los desarrollos de estas operaciones de la Policía Federal que involucran al senador Ciro Nogueira, un grupo de articuladores, todos ellos ayudaron a sostener y eran mantenidos financieramente por el Banco Master, por Daniel Borcado. Nosotros, de la CPI del INCS, ya sabíamos de todo eso. El pez muere por la boca, ¿verdad, amigos? El senador dijo que sabía todo sobre Ciro Nogueira, él y el relator Gaspar. Incluso sobre los diálogos, solo que está el requerimiento 3150 del diputado Kim Kitaguiri, que él jamás puso a votación y que convocaba a Ciro Nogueira. Quería proteger a Ciro ya que sabía de todo. Dice que le entregó el informe a André Mendonza. Fui a revisar el informe y no hay ni una palabra que incrimine a Ciro Nogueira. De dos maneras, o prevaricó porque sabía de todo, o entonces miente mucho. Es un verdadero estafador que él elija. Peor aún, estos días en el Congreso Nacional, esa vergüenza donde votaron 12 medidas de Jair Bolsonaro y los generales para dar esa amnistía disfrazada y junto con eso, para que no haya CPMI del Banco Master. Todo el mundo vio ese escándalo y el senador estaba metido en eso. De hecho, tiene un proyecto de ley con el que acabaría con el delito de abolición del Estado Democrático de Derecho. Quitaría eso de la Constitución. Ese senador realmente no merece ser elegido. Hay que prestar atención, gente, a la elección en el Congreso este año. Mira, Viana, yo tampoco tengo miedo. Puedes demandarme cuantas veces quieras ante la justicia. Estoy haciendo mi trabajo de parlamentario, fiscalizando, ¿viste? Estoy al pendiente. Están siguiendo esto, Eita. Eita, es una hipocresía en el crédito, en Drácula, en Vixo, gente, tengan tantita vergüenza. Carlos Viana, tú estabas ahí para proteger a los bolsonaristas, porque tú eres bolsonarista. Pero hay un detalle, la Policía Federal va a atrapar a todos. Y esa CPMI del INS fue una payasada. Fue para proteger a los verdaderos delincuentes que no acusaste en el informe de la CPMI. Pero a la Policía Federal no la van a detener. Porque la Policía Federal de hoy no es la Policía Federal de Bolsonaro, que estaba secuestrada y maniatada. Si un comisario se atrevía a investigar de verdad, Bolsonaro lo mandaba allá a Chikungunya, al fin del mundo. Sí, aquí no. La Policía Federal de Lula los va a atrapar a todos ustedes. Entra aquí al canal de WhatsApp. Siempre que haya una nueva transmisión en vivo, te la mando antes, porque muchas veces YouTube no manda notificación. Aquí no te pierdes la notificación. Siempre que pasa algo nuevo, lo publico primero aquí en el canal. ¿Está bien? Un beso en tu corazón. Muchas gracias. Hasta dentro de poco.